¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos y bienvenidas un día más aquí a Aula de Ciencias, este jueves. ¿Qué tal? ¿Cómo va la semana? Espero que bien. Yo esta semana es rara, ¿no? Con esto de que el lunes fuera a fiesta de carnaval en los coles, pues yo me cogí también fiesta. Y entonces está siendo como rara, ¿no? Por esto de tener un día menos. Mola, ¿eh? Hacer la semana de 4 días. A ver si se implementa esto de las semanas de 4 días, porque está chulo lo de trabajar 4 días solo. Así también vas como más tranquilo, relajado, y la semana pasa muchísimo más rápido, porque ya es mañana viernes y ya me ha pasado la semana volando. Eso es bueno, ¿eh? La semana que viene no me va a pasar tan volando. La semana que viene tengo una semana dura en el trabajo. Entonces, tema sesiones. Hoy, con la sesión de hoy, vamos a acabar el curso de Química 1 con este bloque 4 de sustancia y mezclas que empezamos ayer, y hoy vamos a acabar hablando del tema de separación de mezclas. Y la semana que viene lo que vamos a hacer es 2 sesiones solo, porque ya os digo, la semana que viene va a ser dura, no me va a pasar tan rápido como esta. Aparte que tengo que trabajar los 5 días, tengo un montón de cosas. La semana que viene se me junta que tengo que hacer un experimento que me dura toda la semana, que tengo todos los días que hacer muchísimas cosas, con unos seminarios que quiero ir, también unas reuniones de trabajo, y va a ser semana durita, durita. Pero bien, entonces, como va a ser dura y voy a plegar muy tarde, haremos 2 sesiones. En estas 2 sesiones lo que haremos será primera de un repaso del curso de formulación orgánica 1, y del otro de un repaso del curso de formulación inorgánica 1. ¿Para qué? Pues porque a la otra semana empezaremos ya con los cursos de formulación orgánica y formulación inorgánica 2. Entonces lo que vamos a hacer es repasar todo lo que habíamos hecho hasta el momento, y así empezar ya pues con mucha más fuerza los nuevos cursos de formulación orgánica y inorgánica. Pero antes de eso, que es la semana que viene, vamos a hoy acabar este curso de Química 1. Un curso de Química 1 que es verdad que no tengo subido mucho a YouTube y a Google Classroom, porque hay una sesión que no se grabó bien aquí en Twitch y tengo que volver a grabarla. Entonces a ver si este sábado puedo y la vuelvo a grabar, y así ya os subo todo el curso de Química 1. Y también podríamos hacer pues una sesión, cuando esté todo subido, una sesión de repaso, pues ejercicios y tal, para repasar todos los conceptos de este curso de Química 1. Recordar que estamos haciendo unos cursos introductorios a la química. Lo que queremos en este canal es enseñar química desde cero, así que estamos con un nivel introductorio. Estamos a un nivel de tercero de la ESO, principio de cuarto de la ESO, que es cuando se empieza a estudiar química. Pues va, familia, vamos al lío, vamos con este curso de Química 1, vamos a acabar este bloque 6 y vamos a acabar este curso de Química hablando de los métodos de separación de los compuestos de una mezcla. Ayer estuvimos hablando de qué es una sustancia pura, de qué es una mezcla, y vimos que dentro de unas mezclas podríamos tener dos tipos: las mezclas heterogéneas y las mezclas homogéneas. Pues bien, las sustancias en la naturaleza es muy difícil que las encontremos de forma pura, sino que se encuentran mezcladas con otras sustancias. Así que vamos a ver cómo podemos separar estas sustancias puras a través de diferentes métodos físicos, que utilizaremos unos métodos u otros dependiendo si tenemos mezclas heterogéneas o homogéneas, y también dependiendo de las propiedades de los componentes que tiene la mezcla. Dentro de las mezclas heterogéneas podremos ver lo que es la filtración, decantación, sedimentación o centrifugación, y de las homogéneas veremos la evaporación, destilación, extracción líquido-líquido, extracción sólido-líquido, cristalización y cromatografía. Bien, vamos a empezar a ver las mezclas heterogéneas, cómo las separamos. Aquí vemos los 4 tipos de separaciones que tenemos de mezclas heterogéneas. Vemos la filtración con un par de dibujos: una filtración a presión atmosférica, es decir, gracias a la gravedad, y otra filtración
que vamos a hacer al vacío. Ahora en unos segundos entraremos un poco más en cada una de estas técnicas, pero para que las veáis y las conozcáis. En la decantación utilizamos este tipo de embudo de decantación que lo que nos permite es separar dos líquidos que no son miscibles, es decir, que no se juntan uno con el otro. Os tenéis que imaginar el agua con el aceite. El agua y el aceite no se mezclan, se queda un líquido arriba y el otro abajo. Pues gracias a este tipo de embudos podremos separar un líquido del otro. Y por último tenemos estos dos métodos de sedimentación y centrifugación, que lo que nos permiten es separar sólidos de líquidos. Y ahora veremos un poquito más pues qué es la sedimentación y qué es la centrifugación. Pero antes vamos a empezar con la filtración. Pues bien, como os he dicho, la filtración lo que nos permite es separar sólidos de líquidos utilizando filtros que tienen diferentes tamaños de partícula. Dependiendo de nuestro sólido, si es más grande o más pequeño, pues utilizaremos un tipo de filtros o en otros. Al final, lo que hace este método de separación es que el sólido queda retenido en el filtro, tiene un tamaño de partícula, el sólido, que no puede pasar a través de este filtro. En cambio, el líquido tiene un tamaño de partícula que sí que puede pasar y se separa el sólido del líquido. De filtros se pueden utilizar diferentes tipos. Podemos utilizar filtros de papel o filtros de lana de vidrio, utilizar la lana de vidrio como un filtro, o también se pueden utilizar porcelanas con diferentes tipos de porosidades. Pues lo que decíamos, si es más porosa, el poro es más grande o más pequeño, pues dejará pasar una partícula más grande o más pequeña. Y como veis, hay dos tipos de filtraciones. Podemos filtrar, como es en el primer caso, a presión atmosférica, o gracias a estos embudos Büchner y Matras Kitasato podemos hacer una filtración al vacío. Lo que haremos es que el líquido caiga mucho más rápido y mejor, y se separe más rápido la fase sólida de la fase líquida. Otro método de separación que tenemos es la decantación. Perdonad que tengo mucha tos y voy parando el micro para no toseros en el oído. ¿Qué es la decantación? Pues bien, la decantación es un tipo de separación de mezclas heterogéneas que nos permiten separar sólidos de líquidos o dos líquidos que no son miscibles, es decir, como lo que hablábamos antes, el agua del aceite. Hay un líquido que es más denso, es decir, que pesa más, que se queda en la parte de abajo, y uno que pesa menos, que se queda en la parte de arriba. Y gracias a estos embudos de decantación, lo que haremos es dejar caer el líquido más denso, separarlo en nuestro Erlenmeyer, hasta llegar a la interfase, que es el punto este en el que hay una pequeña mezcla de los dos líquidos, y ahí pararemos y entonces habremos separado un líquido del otro. Otro tipo de separación de mezclas heterogéneas es la sedimentación, que como veis se utiliza en las plantas que tratan el agua. La sedimentación lo que nos permite es separar los sólidos de los líquidos que tienen diferentes densidades. Y esto se hace cuando la partícula del sólido no es lo suficientemente grande ni densa para que se deposite la parte de abajo del recipiente. Como veis, aquí tenemos una mezcla de agua con barro. El barro es arena que está en el agua y no se deposita, sino que está ahí. Entonces lo que se hace es introducir un tercer componente a la mezcla que se le llama floculante, que lo que hace es aglomerar el sólido para crear una masa y un volumen más grande, y así hacer que el sólido sedimente, precipite, se quede en la parte de abajo, y mediante decantación podamos separar el líquido del sólido, como veis aquí en estas botellas. Y el último método de separación que tenemos es el de la centrifugación. Aquí veis dos centrífugas de laboratorio. Estos se utilizan en todos los laboratorios. Yo en mi laboratorio tengo unas cuantas tipos de centrífuga, y lo que hacen las centrífugas es separan también las mezclas heterogéneas
aplicando una velocidad de rotación. Es decir, lo mismo que hace una lavadora. Nosotros tenemos a la mezcla en nuestro tubo de ensayo, lo introducimos en nuestra centrífuga de pie, lo que hace es girar a una velocidad muy rápida y como veis aquí los viales se ponen de esta forma y lo que hacen las partículas más densas es alejarse del eje de rotación depositándose en el fondo de nuestro vial. Así lo que hacemos es separar el sólido del líquido. Lo que estamos haciendo es realizar una sedimentación acelerada, es decir, no dejar que vaya sedimentando poco a poco el sólido, sino que le aplicamos una velocidad de rotación para que el sólido sedimente de forma rápida en nuestro vial. Bien, ya hemos hablado de los métodos de separación de mezclas heterogéneas. Vamos a hablar de estos 6 métodos de mezclas homogéneas. La evaporación, la destilación, que es una evaporación, pero que el líquido que se evapora lo condensamos y lo podemos recolectar. Una extracción líquido-líquido, donde tenemos que añadir un tercer componente. Una extracción sólido-líquido, la cristalización y por último hablaremos de la cromatografía. Bien, vamos a ir paso a paso, técnica a técnica. Vamos a empezar con la evaporación. En la evaporación lo que nos permite es separar total o parcialmente los componentes más volátiles que tengamos en nuestra mezcla líquida. ¿Cómo se hará? Pues se puede hacer a presión y a temperatura atmosférica o, como veis aquí en el dibujo, se le puede aplicar calor para que el líquido más, el componente más volátil se evapore y al final nos quedemos con un sólido de la mezcla. Entonces, esto es sencillo de imaginar. Vosotros podéis coger agua con sal, un recipiente de agua con sal, y lo podéis dejar días y días y días hasta que se evapore toda el agua y quede solo la sal. O también lo que podéis hacer es calentar vuestra mezcla para que así el agua se evapore mucho más rápido y nos quedemos solo con la sal. En la destilación, como os he dicho, es también método de evaporación que nos permite separar dos líquidos con punto de ebullición diferente. ¿Qué pasará? Pues que primero el que tenga un punto de ebullición más bajo evaporará primero, pero en este caso no dejamos evaporar y perder este líquido, sino que gracias a este instrumento que tenemos aquí, pasará el gas evaporado, condensará y podremos tener el líquido recolectado. La gran diferencia que hay entre la evaporización y la destilación es este hecho que podemos recolectar el líquido. Voy a haceros esto más grande, que veo que no sé por qué se ve más pequeñito. Darme un segundo mientras hago el pinta y colorea, como diría el gran Gerard Romero. Pues pinta y colorea en directo y así vemos mejor el dibujo. Ahora sí que sí. Pues bien, veis aquí cómo en este Erlenmeyer hemos recolectado el líquido. Entonces, las destilaciones pueden ser de dos tipos. Una destilación simple, que es lo que veis aquí representado, donde se separa un líquido más volátil de los otros componentes no volátiles o con puntos de ebullición muy diferentes, y después cuando tenemos dos líquidos con unos puntos de ebullición más parecidos, lo que se utiliza es una destilación fraccionada. La destilación fraccionada se diferencia de la simple porque utilizamos un tipo de columna que se llama columna de rectificación. Entonces, en la destilación fraccionada lo que son muchas columnas de destilación simple, y así nos permite ir separando cada vez más los componentes cuando tienen unos puntos de ebullición muy parecidos, que lo que pasará es que ebullirán, se evaporarán no solo un componente, sino que también arrastrará parte del otro. Otro método de separación de mezclas homogéneas es la extracción líquido-líquido. En este método de separación lo que vamos a hacer es añadir un tercer componente
más a la mezcla que será solo soluble en uno de los dos líquidos o en los dos, pero con diferente solubilidad, y formará finalmente dos fases que serán inmiscibles. Entonces al final lo que tendremos será una mezcla heterogénea, es decir, a partir de una mezcla homogénea vamos a crear una heterogénea. El ejemplo más claro es el ácido acético en agua. El ácido acético es el vinagre y el vinagre es soluble en agua. Pues bien, si añadimos éter, que es un disolvente orgánico que solo es soluble en ácido acético, lo que haremos es que el ácido acético se separará y se disolverá parte, se quedará en el agua y parte se disolverá en el éter. Así podré ir separando el ácido acético que va teniendo el éter y mediante diferentes limpiados de esta mezcla de ácido acético y agua con éter podré ir eliminando todo el ácido acético de mi agua. Luego voy a obtener una mezcla ácido acético-éter. El éter es un disolvente muy volátil que a temperatura ambiente volatilizará y me quedaré solo con el ácido acético en mi mezcla. Otro método de separación es la cristalización. Como veis aquí, estos cristalitos que hay en este Erlenmeyer. Pues bien, la cristalización lo que nos permite es separar un sólido que está disuelto en un líquido a través de la vaporización del líquido y la formación de cristales. Aquí veis que se están formando cristales en forma de aguja. Entonces, para llevar a cabo esta separación, lo que se utiliza es una saturación de la disolución. Al ir evaporando el líquido, la disolución se va saturando y el soluto se separa del disolvente formando estos tipos de cristales. Gracias a la cristalización selectiva podríamos separar diferentes sólidos que tienen solubilidades diferentes en un líquido. Primero vamos evaporando, se va concentrando, el sólido más insoluble precipita primero y después podemos hacer precipitar el segundo. Y por último, la técnica que es un poco más complicada y diferente, por eso luego vamos a hacer un par de ejercicios relacionados con estos, tenemos la cromatografía. La cromatografía lo que hace es separar componentes de una mezcla gracias a dos fases. Nosotros tendremos una fase estacionaria, que suele ser un sólido, y una fase móvil, que es un líquido, un disolvente. Entonces lo que hacemos es pasar nuestra mezcla por esta fase sólida que se va siendo arrastrada por nuestro disolvente que vamos añadiendo, y los componentes que hay en la mezcla tienen diferentes velocidades de movimiento en nuestra fase móvil, en este sólido, permitiendo, como veis aquí, pues que se separen nuestros componentes de la mezcla, y así primero saldrá un componente y después saldrá otro componente. Y gracias a la cromatografía pues podemos separar diferentes componentes de una mezcla homogénea. Como siempre, lo más fácil, la forma de ver bien estos conceptos es a través de ejercicios. Entonces lo que he hecho ha sido preparar dos ejercicios con cosas cotidianas, cosas que nos podremos encontrar en nuestro día a día para ver los diferentes tipos de separación, y luego tres ejercicios más científicos, dos de ellos centrados en la cromatografía para entenderlo mejor. Entonces, si os parece, vamos a empezar leyendo el ejercicio número 1, que nos dice que en una playa unos niños llenan un cubo con arena y con agua de mar. ¿Cómo conseguiríamos separar todos los componentes de la mezcla? Pues bien, nosotros tenemos arena y agua, una mezcla heterogénea de un sólido con un líquido. Si dejamos el cubo de agua con arena en reposar, la arena precipitará en el fondo del cubo y podremos separar el agua de la arena mediante un proceso que es la sedimentación. En el ejercicio 2 nos dice que pone el nombre científico de los procesos de separación siguientes que se llevan a cabo en la cocina. Bien, vamos a ver unos supósitos que se podrían hacer en la cocina
y ver qué tipo de separación están utilizando. Apartado A. Macerar con aceite unas pieles de limón. Pues bien, lo que tenemos aquí es un sólido, que es el limón, y un líquido, que es el aceite. Pues esto es una extracción sólido-líquido. Aquí lo que vamos a hacer es que el aceite lo que va a hacer es disolver parte de los componentes volátiles del limón, que son lo que le da el sabor y el olor, y acabaremos obteniendo un aceite de limón, un aceite que sabrá, olerá a limón, gracias a una extracción sólido-líquido. En el apartado B nos dice separar los espaguetis del agua después de la cocción. Otra mezcla heterogénea de los espaguetis, que son un sólido, del agua. Pues lo que estamos haciendo cuando los pasamos al recipiente para separarlos es una filtración, donde utilizamos un filtro donde se queda el sólido, nuestros espaguetis, y el agua pasa y los separamos. Es decir, separar los espaguetis del agua de cocción es una filtración. Y por último, el apartado C nos dice reducir un caldo para eliminar buena parte del agua. Lo que estamos haciendo aquí es concentrar el caldo de lo que estemos haciendo. El caldo lo concentramos, de verduras o de pollo, de lo que más os guste a cada uno de vosotros. Lo que hacemos es evaporar el agua, parte del agua de este caldo, lo concentramos y así obtenemos un caldo más bueno, donde están todos los sabores más concentrados. Entonces este proceso es una evaporación. Pues vamos a hacer los ejercicios más científicos. En este ejercicio 3 nos dice que tenemos cloruro de potasio y cloruro de plomo 2, que son solubles en agua caliente. Y en agua fría el cloruro de potasio continúa siendo bastante soluble, mientras que el del plomo es insoluble. Entonces nos pregunta que cómo lo harías para separarlos si tienes los sólidos mezclados. Es decir, tengo una mezcla homogénea sólida de cloruro de potasio y cloruro de plomo. Pues bien, aprovechándonos que tienen diferentes tipos de solubilidad en agua, lo que haremos es disolverlo todo en agua caliente. Así tendremos una mezcla homogénea de los dos sales de cloruro en agua. Y lo que iríamos haciendo a partir de aquí es diluir la muestra mediante evaporación del agua. Así vamos concentrando la muestra y primero precipitará el sólido más insoluble, es decir, el cloruro de plomo, y cuando lo tengamos la muestra a temperatura ambiente, el cloruro de plomo no es soluble, habrá precipitado completamente, pero sí que seguirá siendo soluble el cloruro de potasio. Así podremos separar, por un lado, el sólido de cloruro de plomo 2 y por otro lado, la disolución de agua con cloruro de potasio, que podemos seguir evaporando todo el agua para obtener el sólido de cloruro de potasio. Muy bien, pues para acabar tenemos estos dos ejercicios relacionados con la cromatografía, a ver si conseguimos entender un poco mejor el concepto de cromatografía. En el apartado A nos dice que una empresa nos libra unas pólvoras de colorante de color verde que tienen que servir pues para teñir algún material industrial, como puede ser la cartulina o el papel. Entonces, ¿cómo lo harías para saber si es realmente verde el color o si bien es una mezcla de azul, no sé por qué dice, moratón, azul y amarillo, de una mezcla sencilla, de una manera sencilla y rápida? Pues bien, ¿cómo podemos saber si es solo un color o son dos colores? Pues bien, lo podemos saber gracias a la cromatografía. Entonces lo que necesitamos es un papel de filtro, o si no tenemos con un pañuelo de papel, lo que hacemos es poner un poquito de este colorante, los colorantes son sólidos, y le ponemos una gotita de agua. Entonces el colorante se empezará a repartir por el papel de filtro o por el papel del pañuelo, y si el color es solo verde, veremos cómo la mancha se va desplazando y solo se ve el color verde. En cambio, si está formada por una mezcla de azul y amarillo, lo que veremos será que se irán separando el azul de la mancha verde, se irán
separando el azul y el amarillo, y acabaremos viendo solo azul y amarillo, y así podremos ver si nuestro verde es un verde realmente o es una mezcla de azul o amarillo. Y luego nos pregunta que cómo podemos saber si contiene algún colorante de matizar. Los colorantes de matizar son colores que se añaden al color para, pues eso, para rectificar el color, ¿no? Para matizar el color, y que para ver si está o no, pues sería lo mismo que hemos hecho para saber si el azul y el amarillo. Lo haríamos de la misma forma y veríamos si este verde solo queda verde o si queda un verde con algún colorcito que le ha dado este toque diferente al verde. Perdonad que me entra la tos. Pero ya acabamos con este ejercicio número 5, donde nos dice que si obtenemos un cromatograma sobre papel como el de la siguiente figura, y sabemos que tenemos unas sustancias puras que son la A, la B, la C y la D y la E, y unas disoluciones 1 y 2, y nos pregunta que qué sustancias tienen las soluciones 1 y 2 y si sabrías decir si hay alguna sustancia pura que no esté en alguna de estas soluciones. Pues bien, aquí lo que tenemos es una cromatografía donde la sustancia A, B, C, D y E son sustancias puras y se han pinchado aquí en el principio y han subido por el papel. Cada una de ellas tiene una velocidad y una capacidad de movimiento por este cromatograma, y la sustancia A sube hasta este punto, la B aquí, la C aquí, la D aquí y la E, pues fijaros que se mueve muy poquito. Entonces tenemos estas soluciones, la 1 y la 2, que fijaros que es una mezcla. ¿Por qué? Pues porque en la 1 tenemos 3 componentes que se han ido separando en esta cromatografía, y en la sustancia 2 tenemos 2 que fijaros que tienen unas velocidades de desplazamiento más similares. Pues bien, lo que tenemos que hacer es comparar las sustancias de cada una de estas disoluciones con nuestras sustancias puras para ver de qué están formadas la sustancia 1 y 2. En la sustancia 1 vemos que tenemos esta sustancia que se mueve hasta este punto, que si comparamos con las demás vemos que es la sustancia A, que tiene la misma movilidad. Después tenemos esta otra mancha, que es esta sustancia de aquí, que es la C, ¿de acuerdo? Porque tiene la misma movilidad. Y por último tenemos esta sustancia que es la T. Así que la solución 1 está formado por el compuesto puro A, C y D. En cambio, el 2 vemos que está formado por esta primera mancha que corresponde a la B y una segunda mancha amarilla que corresponde a la naranja, que es la D. Así que la solución 2 está compuesta por B y D, es decir, estas soluciones contienen estas sustancias puras. ¿Podrían tener otras sustancias? Podría, porque puede ser que tengamos otra muestra aquí que sea, aparte, que tenga la misma movilidad que A, pero sea otra cosa. Entonces esto sea una mezcla de A con otra cosa, puede ser, pero no vemos una mancha, por ejemplo, en esta zona de aquí, que no sabríamos ninguna de las sustancias. Así que podríamos decir que nuestra solución 1 está compuesto por A, C y D, y nuestra solución 2 está compuesta por B y por D. Y con esto hemos acabado ya el curso de Química 1. Como hemos acabado el curso y como os he dicho, tengo que acabar de subir todo a YouTube y a Google Classroom, pero lo podéis recuperar todas las sesiones aquí en Twitch. Os dejo mi correo, tanto en el chat como lo podéis ver aquí en pantalla, aida.aulaciencias@gmail.com, donde si tenéis dudas de algo que hemos trabajado durante este curso, pues me lo podéis hacer. Aunque también sabéis que me podéis hacer dudas de otros temas relacionados con la química. También os dejo el server de Discord en castellano, donde allí también podéis poner todas las dudas que tengáis. Recordar que aunque aquí hagamos un nivel de química básico, estamos haciendo una introducción a la química, estamos aprendiendo química desde cero en el canal, también os puedo resolver dudas de cualquier otro nivel.
Recordar también que los sábados a la mañana, aunque de momento solo lo estamos haciendo en catalán y en Cataluña, también resolvemos exámenes de selectividad. Si queréis que resolvamos exámenes de selectividad de vuestra comunidad autónoma, solo me tenéis que escribir por alguna de nuestras redes sociales. Recordad que nos podéis encontrar como @aula de ciencias en todas las redes sociales, por el correo electrónico o en los servers de Discord, que recordad que tenemos en catalán y en castellano. Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por seguirme. Recordar que el follow o suscribirse tanto a Twitch como a YouTube es gratuito y a mí me ayudáis mucho a crecer. También nos podéis seguir por las diferentes redes sociales. Ya os he dicho que nos encontraréis como @aulasciencias y nos encontraréis tanto en Instagram como en Facebook, TikTok y en Twitter, y allí pues siempre veréis cuando estamos en directo. Como os he dicho, la semana que viene haremos 2 sesiones, aún no he decidido el día, por eso que si nos seguís en redes podéis ver qué días vamos a estar en directo y qué día vamos a repasar los conceptos de formulación orgánica 1 o los conceptos de formulación orgánica, para hacer estos cursos más avanzados. Y nada, familia, con esto acabamos hoy, cerramos nuestra semana. Nos vemos la semana que viene con estos cursos de repaso. Y nada, familia, como siempre, muchísimas gracias por estar por aquí, muchísimas gracias por el apoyo. Espero que estéis aprendiendo mucha química gracias al canal. Y para acabar, como siempre, recordar que el conocimiento es poder y que la ciencia puede ser divertida. Adiós, familia, que tengáis buen fin de semana.